Muy buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, la presente o la presente clase tiene que ver con argumentación y falacias. Ya vimos muy bien que la construcción de los argumentos tiene una estructura tanto en forma como en contenido. Para la lógica, la argumentación en tanto su forma es elemental. No obstante, también, y sobre todo en ciencias políticas, debemos de ocuparnos de la argumentación en su contenido, siendo esto uno de los elementos fundamentales, no solamente para la estructuración del discurso político, sino también para la edificación de nuestros argumentos en investigación social y política. En este entendido y en primera instancia, fundamentar implica inexorablemente un razonamiento, implica llevar nuestras posiciones, nuestras motivaciones, justificaciones o afirmaciones bajo una lógica racional. En el tanto podamos presentar razones, podamos presentar pruebas, motivos y demás. Aristóteles, por su parte, determinó dos tipos de argumentación, dos tipos de argumentos, un argumento analítico o demostrativo y argumentos dialécticos o argumentativos. Eh, la distinción sigue siendo necesaria y sigue siendo válida, sobre todo porque están vigentes en nuestra estructura discursiva aún hoy en día. La demostración o los discursos, los argumentos demostrativos es una justificación rigurosa, ¿no? Que generalmente lo vamos a resaltar por los procesos formales deductivos, apoyados en axiomas, en postulados matemáticos o en hechos comprobados y verificados por la existencia, casi siempre de las ciencias naturales. Eh, esta demostración implica obviamente un proceso científico en el cual vamos a fundamentar nuestros argumentos y vamos a demostrar lo que en la realidad se nos está presentando. La demostración muestra entonces conexiones necesarias, inexorablemente, entre el conocimiento o principios y ellas en conjunto constituyen las condiciones suficientes para poder señalar un argumento. De tal manera que la conclusión va a entrar a formar parte de la disciplina pertinente que esté intentando desarrollar hasta en ese momento la argumentación. Por lo tanto, y caso contrario, los argumentos dialécticos o argumentativos, vamos aquí a entrar en el tema de la argumentación como tal, es un tipo de justificación y que está destinada más a persuadir a un auditorio para que acepte una tesis que demostrar la verdad. Recordemos que la ciencia política y el ejercicio del poder implica una persuasión, ¿no? Implica incidir. Poder conlleva persuadir, ¿ok? Entonces se nos convierte la argumentación en un elemento prácticamente aliado de la ciencia política y tener cuidado, ¿no? Una argumentación per se esconde intereses, esconde conflictos, puede resaltar intereses, puede resaltar conflictos también, pero su fin último es la persuasión y es transitar transitar no solamente en lo discursivo, también en acción concreta a una persona o un grupo de personas y llevarlos hacia otra instancia, llevarlos hacia otro estadio. Eh, y esto obviamente utiliza una serie de recursos eh, de estructuración de los discursos que posteriormente los vamos a ver, pero que vienen a ser falaciosos. Y prácticamente las construcciones políticas, el término llano y simple de la política como una acción cotidiana de lo público en el ejercicio del poder, utiliza la argumentación como un aspecto prácticamente cotidiano, como el elemento del día a día. El objetivo de la persuasión eh, es, y podría ser o teórico o práctico, cuando se requiere inducir una acción. Es preciso entonces disipar dudas, son muy importantes sobre las premisas.
y no puede aspirar sino a ser verosímil lo que asevera. La forma de una argumentación en términos de estructura sería si X, entonces probablemente y Y es aceptable. ¿Ok? Aquí las premisas son condiciones necesarias. En la argumentación, las premisas que estructuremos van a ser condiciones necesarias, pero no suficientes a favor de una conclusión. En ese sentido, la argumentación va a cumplir una función de sostenimiento de nuestras posiciones. La fuerza argumentativa o la fuerza de persuasión del argumento va a derivar de tres elementos. La intensidad, es decir, qué tanta adhesión, qué tanta suscripción tenga un argumento respecto al auditorio. La duración, qué tanto vaya a durar en el tiempo eh, esa adhesión a el argumento o el argumento en sí mismo, ¿no? Y la inmunización. Hay argumentos en política que prácticamente han durado años, han durado décadas, dados como tal, prácticamente sin un cuestionamiento. Y también sucede dentro de la academia, ¿no? Hay argumentos que parecen ser no vulnerables en el tiempo, que parecen estar congelados, y es precisamente porque su nivel de inmunización y su nivel de estructuración teórica es tan resistente que evita en el tiempo una desestructuración. Es muy importante en el ejercicio de la ciencia política y como politólogos y politólogas en potencia que ustedes tengan la capacidad de escuchar. La capacidad de escucha es uno de los elementos fundamentales que está relacionado con la argumentación, en el tanto es el mecanismo por el cual comprendemos y aprendemos un argumento y podemos potencialmente tener la capacidad de derribar, de desestructurar o de potenciar un argumento, una argumentación. Ahora bien, hay elementos que se deben de tener en consideración para la presentación de un argumento que sea sostenible y que tenga potencia, ¿no? Y esas son sugerencias meramente. Eh, Número uno, quien argumente debe tener muy claro su propósito, el objetivo, la táctica sobre el cual van a llevar el argumento. Y también, como nota al pie, no solamente es tener claro el propósito y el objetivo, sino también tener clara la defensa del argumento. Esto como elemento estratégico. Para esto es muy importante también saber leer los auditorios al cuales ustedes están hablando. Eh, Sopesar la relación personal que se tiene en el espacio con el interlocutor o el auditorio. No va a ser lo mismo discutir, vamos a ver si están en una junta directiva, si están en una reunión familiar, si están en un aula universitaria, si están en ASODA, si están en algún consejo o en algún espacio estudiantil. No va a ser lo mismo la relación que ustedes deben de imprimir dentro de un argumento en estos aspectos. Pues vamos a tener actitudes defensivas y actitudes ofensivas, pero también vamos a tener actitudes propositivas, pero también actitudes adhesivas a otros argumentos. Por otro lado, es importante determinar las proposiciones verosímiles de las cuales se construirá el argumento y son aquellos apoyos que los argumentos tengan para poder ser verdaderos o verosímiles. Y hay que estar preparados para definir los términos utilizados. Y eso es muy importante en términos, en los espacios académicos, cuando se está mencionando sobre algún determinado tema, sobre algún determinado concepto. Es muy importante tener claro su definición o sus definiciones en determinados contextos. La lectura en este caso va a ser fundamental, la lectura y la comprensión del concepto. Es indispensable también reconocer la fuerza de los hechos y de las premisas que se fundamentarán. Eh, Esto es central porque aunque uno pueda tener confianza en el argumento que se tiene, sin los hechos, las premisas, los testimonios, la fundamentación que ustedes tengan es débil, pues la defensa también del argumento lo será.
Para que un argumento o una argumentación ejerza influencia o persuasión, es preciso que se escuche frecuentemente el interés e incluso con cierta dosis de buena voluntad al auditorio. Aquí, otro de los elementos fundamentales de la ciencia política y del ejercicio de ustedes como politólogos y politólogas va a ser, y ya se los mencioné, el escuchar y el saber comprender. No solamente es escuchar o analizar el contexto, sino es comprenderlo y poder transformarlo en beneficio de los intereses que ustedes potencialmente estén buscando. Y ojalá, en este caso, los intereses de las mayorías o la defensa de las minorías también. Generalmente un argumento aislado no basta para persuadir y esto es muy importante porque ocupamos también apoyarnos de acciones. Eh, los discursos vacíos son bastante frecuentes en nuestros objetos de estudio, partidos políticos, asambleas legislativas, movimientos sociales, instituciones públicas. Si los discursos no se basan con acciones concretas, ese discurso vacío potencialmente incurre no solamente en falacias en términos de su estructura, sino también en términos del discurso, en elementos de orden populista. Prácticamente y en buena medida, la argumentación populista tiene como rasgo fundamental una potencia en el discurso y en los argumentos, pero un vaciado en las acciones concretas. Es importante el número de los argumentos vinculando a lo anterior. Van a tener ustedes, y eso también viene de la lectura que hagan del contexto en el cual desarrollan un argumento, qué tanto es su extensión, ¿verdad? Y la organización de los argumentos es una relación lógica. Y nuevamente, con relación lógica no estamos hablando de la forma, pero también es una relación de coherencia en términos del contenido. Y esto aplica para todo, ¿no? No solamente para el ejercicio político, sino también, por ejemplo, para la construcción de ustedes de ensayos, de investigaciones, eh, estructuración de informes, por ejemplo. Es decir, que tengan lógica los argumentos que ustedes van a estar utilizando para un determinado punto. Hay que estar atentos y atentas a la lectura del espacio, de los espacios físicos, del auditorio, del público, de los actores que están inmersos dentro de la ejecución de la argumentación. Y es también entenderles movimientos de cabeza, movimientos de posiciones, acciones que se estén ejerciendo en el momento de la argumentación, cómo poder mover sentimientos, cómo poder mover enojo, esperanza, ira, miedos, y esos son de los elementos más importantes que puede generar una argumentación dependiendo de la forma en la que se estructure. Y bueno, nunca está de más que los argumentos puedan contener ejemplos, puedan contener algún tipo de semejanzas, una historia, algo que les fundamente con muchísimo mayor fuerza. En términos generales, estos son algunos de las recomendaciones que se pueden dar para la estructuración de un argumento. Y bueno, también están las formas de impugnación de un argumento. Si tenemos buenos consejos para estructurarlo, también hay buenos consejos para desestructurar o impugnar un argumento de forma lógica. Lo pueden hacer nuevamente desde la lógica, aduciendo la falsedad de la conclusión o de las premisas, ¿verdad? Tener cuidado si se trata de un argumento deductivo o inductivo y con base en eso buscar la forma de la impugnación. Hay que cuestionar la evidencia. Mi recomendación es que nunca dejen de cuestionar. Nunca va a ser esencial para el desarrollo de ustedes como profesionales y como personas. Y en este caso, cuando se está enfrente de discusiones políticas, siempre es bueno evidenciar o cuestionar los valores, las doctrinas, las posiciones, los argumentos ideológicos o aquellos argumentos que no parezcan ideológicos también. Confutar el argumento impugnado de modo convincente y con pruebas, eso es importante. Si ustedes están frente a la argumentación, que sabe que es una argumentación vacía de ejemplos, vacía de pruebas, es ahí donde el modo más eficaz de impugnación es precisamente
posicionar los ejemplos que ustedes tengan. Y nuevamente, utilizar la fuerza de un argumento a favor es uno de los aspectos centrales en el ejercicio de la ciencia política y sobre todo en el ejercicio de la política como acción humana, ¿verdad?, en el espacio público. Asimismo, para llegar a la falacia de la argumentación, y es acá donde también eh, se puede, se pueden alcanzar ciertos elementos de análisis. Es importante que se comprenda que un argumento aceptable por cualquier persona racional debe llenar por lo menos tres requisitos. Número uno es la validez. Número dos son las premisas verdaderas, ¿verdad? Que tengan premisas que sean consistentes. Número tres, la información contenida dentro de las premisas debe ser relevante y completa. Esto para poder estructurar de una forma pertinente la argumentación, y si no tienen estos elementos, es potencialmente un argumento falacioso. Ahora bien, las falacias dentro de la argumentación las vamos a utilizar casi que siempre. Es un elemento que utilizamos en la vida cotidiana como personas, ¿verdad? No obstante, también dentro del campo de la política se utilizan de forma directa en el quehacer cotidiano, en los discursos políticos, en las campañas electorales, en las campañas institucionales de comunicación, dentro de las estrategias de incidencia política, dentro de las estrategias de negociación, y conocer las argumentaciones de una u otra manera les va a dar a ustedes dos recursos. Número uno, utilizarlas de forma oportuna y sabiendo lo que están haciendo. Y número dos, cuando estén enfrente de alguna falacia, tener la capacidad de resaltarla y de poder contrarrestarla. Es importante establecer que quien emplea falacias casi siempre suele estar interesado en persuadir, más que en demostrar racionalmente o descubrir la verdad. Y esos son elementos centrales en nuestro ejercicio cotidiano de la ciencia política, sobre todo cuando nos enfrentamos a la investigación. Nuevamente, quien acepta una falacia lo hace generalmente por ignorarlas o dejarlas pasar en algunos casos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir analizando algunas de las falacias más comunes, ¿verdad? Y una de ellas es la apelación a la fuerza. Es falacioso utilizar la amenaza o un apelativo a la fuerza, ya sea física, psicológica, para presionar o aceptar una conclusión, ¿verdad? Y esto es muy común en nuestro ejercicio cotidiano, en términos políticos dentro del campo del ejercicio estatal. Comúnmente esta apelación a la fuerza es un elemento común y cotidiano. Luego está la apelación a la autoridad y aquí, por ejemplo, es prácticamente una suposición de que los argumentos de quien posee alguna autoridad legal, económica, política son necesariamente mejores. Por ejemplo, potenciar el hecho de que una persona haya estudiado economía o haya estudiado derecho frente a otra persona que potencialmente estudió u otra carrera o que no tiene una carrera en educación formal, es un apelativo a esa autoridad. Y no solamente es una autoridad en tanto los puestos, sino es una autoridad en tanto, en tanto, en tanto su figura. Por ejemplo, básicamente así se construye de forma social y cultural el ejercicio de la autoridad dentro de dentro de nuestras sociedades. Por ejemplo, el hecho de que un determinado presidente de un determinado país tenga mayor ejercicio de autoridad frente a otros, por ejemplo, los países que pertenecen al G7 frente a los países que no pertenecen al G7, es un apelativo a la autoridad también que se realiza cuando se tienen que tomar ciertas decisiones.
La apelación a la ignorancia es otro de los elementos y es aquí quien emite una afirmación tiene que el deber de probarla. Y es acá donde sostener la verdad de una afirmación, arguyendo que no se ha demostrado nada. Por ejemplo, decir que los extraterrestres están entre nosotros, eh, o demostrar que no están, ¿verdad? Y dar por supuesto de que existen es un elemento de apelación a la ignorancia. Apelación a la misericordia es apelar hacia los elementos míticos, ¿verdad? De forma piadosa o sentimentales, o apelar a aquellos elementos más emocionales para poder persuadir y para poder movilizar sentidos. Es otro de los aspectos que se presentan. La apelación a la gente, y es aquí creer que o sostener que una proposición es verdadera o una premisa es verdadera solamente porque lo está diciendo una persona, eh, o un conjunto de personas, y es dar verdades por supuestas. Esos elementos prácticamente los vivimos de forma cotidiana, ¿no? Y esta apelación a la gente prácticamente es imbuirnos en todo aquello que es vox populi, que se sabe, que se repite, que se reafirma, que se reproduce dentro de nuestras sociedades, pero que no precisamente es verdadero. Y es acá donde el deber de ustedes como politólogos y politólogas, es poder descifrar esto. Esos elementos son centrales y se pueden también ahora reconocer con mayor fuerza en las redes sociales y en las interacciones que se generan dentro de. Eh, Como bola de nieve se dan cosas por supuesto, en algunos casos son falsedades, son fake news, y los fake news como tal es una falacia de apelación a la gente también, entre otras. Y apelación a la celebridad, acá es decir que porque una determinada persona, un presentador de televisión, un político que sale todos los días, un determinado canal de televisión, una determinada radio, periódico o demás, o celebridad del mundo de la farándula y demás, si lo dices esa persona es porque es verdadero. Ese elemento es una apelación a la celebridad y es falacioso. Los argumentos ad hominem son argumentos que se disparan, si se quiere, al cuerpo de las personas. Un argumento cuando ya los argumentos válidos, consistentes y coherentes pierden sentido, el argumento ad hominem es uno de los aspectos que salen a la luz, y es disparar ya sea aspectos físicos de la persona, ¿verdad? O a la persona en sí mismo, ¿verdad? Como persona, y recalcarle o traerle a colación aspectos del pasado, aspectos de relaciones familiares, cuestiones por el estilo. Son argumentos bastante característicos en las primeras etapas de discusión política, pero también, y lo vemos constantemente, en algunos foros legislativos. La supresión de la evidencia es otra argumentación falaciosa, y es esconder evidencia, esto o pruebas que podrían desfavorecer al argumento. Las afirmaciones dudosas es presentar afirmaciones que no están sustentadas en datos fidedignos, ni una autoridad intelectual o moral de quien las emite. Eh, el accidente como tal dentro de la argumentación consiste en aplicar una regla general a un caso particular. Recordemos que cuando se intenta particularizar una regla general, muchas veces pasamos por también los elementos, los elementos de derechos que tienen esas personas. Por ejemplo, aplicar una misma regla a personas que están en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, el acceso a la educación, y la famosísima frase de que el que es pobre es porque quiere. Precisamente estamos ante un argumento falacioso porque no se está comprendiendo el contexto interno en el cual el argumento se está desarrollando. Por el caso contrario, las generalizaciones apresuradas más bien van de lo particular a lo específico. Comúnmente, la generalización apresurada es uno de los aspectos que se utilizan de forma inferencial para argumentar que un dato estadístico, un discurso, un pequeño elemento que sucedió en una determinada comunidad sea un elemento que se pueda
traspolar a nivel general. Esto es falacioso y es tendencioso. Por lo tanto, la consistencia interna de una investigación tiene que comprender que generalizar apresuradamente o generalizar en todo el sentido de la palabra es un aspecto, digamos, que se ve, se ve mal, pero también tiene una corresponsabilidad en el ejercicio político. Una causa falsa consiste en tomar como causa, ¿verdad? De un fenómeno, alguna coincidencia o circunstancia accidental que le precedió y que no precisamente, la redundancia, es verdadera, porque pudo haber pasado mucho tiempo, porque no tiene una relación consistente, ¿verdad? Eh, o bien porque no tiene una relación causal también. Y aquí el elemento causal es fundamental. Cuando hay relación causal entre una causa y un efecto, ¿verdad? Tiene que tener una lógica coherente y una lógica interna que lleve de una causa a un efecto. Cuando sucede un efecto, pero su causa, aunque sea inmediata, no tiene una relación, estamos ante un elemento falacioso y que también es tendencioso. Una conclusión inatinente es emplear premisas verdaderas con el fin de probar algo que carece de relación entre ellas. Eh, por ejemplo, argumentar o el ejemplo de que, puesto que quien hace buenos fraudes en los exámenes obtiene altas notas y el fraude es motivo de anulación, los mejores exámenes deben anularse. Y esto es falacioso, ¿verdad? Porque no sabemos si un buen examen no fue mediante un fraude, sino más bien mediante el mérito o mediante un buen ejercicio de la persona. La petición de principio, o también llamado razonamiento circular, consiste en dotar como premisa la conclusión que se pretende probar. Eso es propio de la religión y hasta de la misma política, ¿no? Eh, por ejemplo, decir que Dios existe porque la Biblia lo dice y la Biblia, la palabra de Dios, es un elemento circular y que también es falacioso. O decir que la desigualdad existe porque la pobreza existe y la pobreza existe porque la desigualdad existe también es un elemento de razonamiento circular o petición de principio, también llamado. Una presuposición de respuesta se implica o se formula cuando una pregunta que implica la previa aceptación de algo que no ha sido demostrado. Este, por ejemplo, utilizar, vamos a ver, utilizar una trampa discursiva para poder indagar la verdad de un elemento. Este, y esto también se representa de forma muy cotidiana, por ejemplo, cuando se pregunta desprevenidamente a una determinada pareja que se está recibiendo llamadas de otra persona, sin que esa otra persona sepa si recibe o no llamadas, ¿no? Nada más tirar la pregunta como prueba. Y la otra persona, es decir, la pareja, lo que responde es ¿cómo te enteraste? Por ejemplo, esto es un elemento que se utiliza en política y es un elemento también de orden falacioso. La ambigüedad, que se trata de convencer empleando términos ambiguos o discusiones ambiguas. Eh, Esto tiene mucho que ver cuando la fundamentación es pobre o la fundamentación es casi que nula. Entonces se apela a elementos de ambigüedad para fundamentar. Cuando una idea es precisa, es directa y no está tan, entre comillas, adornada por conceptos que muy pocas personas comprenden o que muy pocas personas han tenido una relación, es un aspecto que se utiliza comúnmente en aquellas posturas que no tienen un conocimiento per se sobre un determinado tema. Eh, la vaguedad consiste en tratar de convencer mediante enunciados ligeros o superficiales a una determinada persona. Es decir, algo tiene vaguedad o presenta una vaguedad en sus posiciones cuando se genera una amplia generalización
que no logra dar cuenta sobre los elementos puntuales. Por ejemplo, decir que las radiaciones son dañinas y los televisores, como ustedes bien lo saben, reciben y emiten una gran cantidad de radiaciones, por lo tanto no deben tenerlos en las alcobas, digamos. Esto es un elemento eh, que, que es vago en sí mismo porque no se llega a una conclusión puntual sobre el elemento. Y ya para ir concluyendo, la composición es atribuirle a un conjunto de propiedades una de sus partes, ¿verdad? Vamos a ver, decir que una de las tareas fundamentales de los partidos políticos es la formación política, y es decir, y solamente porque una de las tareas fundamentales es la formación, y se dice que todos los partidos políticos están formando gente o atribuirle eso a una propiedad, es una composición falaciosa o una argumentación falaciosa, porque no precisamente, aunque deban de cumplir el elemento de formación política, los partidos políticos hoy en día no están generando formación. Entonces están careciendo de esa categorización per se. Y bueno, ya para concluir, los argumentos son sólidos en cuanto, o los criterios de evaluación de un argumento sólido parten de, número uno, de su validez, es decir, si la conclusión se desprende de manera total de las premisas o de una manera probable. Si son sólidas, es decir, si las premisas son verdaderas o probablemente verdaderas. Si hay una neutralidad, y aquí es si eliminamos los elementos emotivos o irrelevantes, generalizaciones, particularizaciones o falacias dentro de los argumentos. Si hay si hay premisas suficientes para respaldar una conclusión, y si la fortaleza del argumento está dada también por esas evidencias, por los datos, por objeciones, por testimonios, por historias, por elementos fundantes de un argumento que puedan ser demostrables también. Y bueno, y si hay un impacto, es otro elemento que puede ser un criterio de evaluación, pero también como criterio de evaluación son criterios que deberíamos de recuperar dentro de nuestro quehacer, tanto académico como en nuestro quehacer político. Eh, la aceptación o el impacto que tenga un argumento también está dado muchas veces por la forma, pero también por su contenido o por su contenido. En términos generales, esos son los aspectos puntuales. Vamos a estar trabajando en detalle la argumentación y falacias en la próxima lección. Así que muchas gracias y espero que haya sido de utilidad este video.